Bienvenidos de regreso al programa Háblame Derecho, el programa de la Barra de Abogados en su canal judicial. Estamos conversando sobre el tema del régimen jurídico, el régimen legal del subsuelo. Nos honran con su presencia y su participación el doctor Luis Reigosa Sotelo, profesor del ITAM, y el licenciado Alejandro Amaro, abogado, autor de una interesante tesis sobre este tema particular. Aprovecho el momento para recordarles que en la página de la Barra Mexicana de Abogados, que se llama, como la tienen ustedes en la pantalla, BMA te informa, etcétera, aparecen todos los eventos que realiza nuestro colegio y que están abiertos al público en general para que estén ustedes informados de todas estas actividades y puedan ustedes participar si les interesa. Muy bien, regresamos a nuestra conversación, dejamos el tema en una mención, una aclaración que nos hacía el doctor Reigosa, en el sentido de que como la Constitución no hace uso del término subsuelo, nos lo explicaba el licenciado Amaro, entonces podríamos encontrar dos interpretaciones. Una en el sentido de que no hay régimen jurídico y otra en el sentido de que está incorporado al resto de la propiedad. En fin, ante esta dualidad de interpretaciones, pues tenemos que abundar un poco más en este tema. Yo te haría una pregunta, Alejandro, en este sentido. Normalmente el tema de propiedad, si bien tiene un rango constitucional, también hay una parte de este derecho de la propiedad que está regulado por las legislaciones locales, por los códigos civiles de las entidades federativas. ¿Qué encontramos en las entidades federativas ante este silencio de la Constitución respecto de este subsuelo que ya hemos definido como un continente para separarlo de las materias contenidas? Correcto. Pues vamos a verlo de esta manera. Si bien es cierto que el artículo 27 constitucional pues configura todo el régimen patrimonial mexicano, y no es un exceso decirlo, también es cierto que la regulación en lo particular se va a aterrizar en los distintos órdenes normativos del país, en el entendido que somos un Estado federal. Entonces, si somos un Estado federal, tenemos la convivencia del orden normativo en primera instancia de la Federación y en segunda instancia de los estados, sin mencionar ya los municipios, que esa es otra historia. Entonces, la regulación de la propiedad se debe entender a partir de la Constitución, que se va a construir tanto en el orden normativo federal y en el de los estados. Y es ahí donde vamos a encontrar en lo particular, en el ámbito de sus competencias, cómo regulan las tierras que están precisamente en esa competencia. Para el caso federal, pues es muy interesante. Tenemos la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Minera, la flamante y nueva Ley de Hidrocarburos. Sí. Y lo curioso es que, iniciando primero por la legislación federal, si uno hace la búsqueda, lo que se va a encontrar, grosso modo, es que estas leyes llegan a veces a mencionar el subsuelo, pero lo que hacen realmente es confirmar el mismo régimen que está establecido en el artículo 27, es decir, o amplían el listado de sustancias respecto de las cuales la nación reclama propiedad, o lo que hacen es simplemente confirmarlo. Por ejemplo, cito la Ley de Hidrocarburos, digo no textualmente, pero el artículo primero establece, entre otras cosas, que corresponde a la nación la propiedad de los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo nacional, en el subsuelo. Inclusive, Ley Minera es exactamente lo mismo, cantidad de sustancias, pero del subsuelo, pero nunca dicen del subsuelo en sí, ese es el punto. Entonces, legislación federal se queda igual. Hay que mencionar la Ley General de Bienes Nacionales. Esa ley, si bien es cierto que tiene un artículo tercero que habla de los bienes de la nación, ahí no dice nada, pero en el sexto habla del dominio directo de la federación. Hay una confusión entre federación y nación, que digo, si me permite hacer el comentario, lo correcto es decir que es propiedad de la nación, en el sentido que la nación es el grupo de personas que se organiza
de determinada manera política y jurídicamente, y esa organización, esa expresión es el Estado. Tanto es así que ahorita es un Estado federal, pero si mañana fuera un Estado unitario, la propiedad de la nación persiste. Si fuera de la federación, pues ya adiós federación. Ajá. Entonces, más allá de lo desafortunado del manejo de los términos, esta ley pues establece la propiedad, en este caso de la federación, que sería de la nación, del lecho y subsuelo marino. Entonces, si va a decirlo, podemos descartar de nuestra búsqueda a quién le pertenece el subsuelo marino, pues le pertenece a la nación, eso no hay duda. El tema es el subsuelo terrestre continental, si vale acotarlo de esa manera. Subsuelo marino, estamos refiriéndonos a lo que hay debajo del agua. Es correcto, Debajo del agua. Exactamente. Y aparte también podemos tener un tema así que muy fáctico. Por más es difícilmente podría uno aprovechar ese subsuelo si no fuera por las aguas que son de la nación. Entonces tendrás que pedir permiso a la nación. Entonces, aunque no estuviera establecido, sería fácticamente insalvable el aprovechamiento por parte de los particulares de ese subsuelo. Esa es la legislación federal. La legislación federal, lo único que abona es determinarnos que el subsuelo marino sí es confirmarnos que ese sí es de la nación. Por lo demás no dice nada, más que ampliar este catálogo de sustancias. Y en la legislación local, ahí ya cambia un poco la historia. Me permito decir que los códigos civiles, pues, como es así que de conocido derecho, son el derecho común, y en ese sentido es el que establece los principios y reglas generales de la regulación, no solo de la propiedad, de la familia, de muchas cosas. Entonces, lo idóneo sería atender al derecho común de las entidades federativas, como también el Código Civil Federal, pues, el derecho común de tanto federal como local, para que ahí encontráramos la respuesta sobre quién es el propietario del subsuelo o cuál es el régimen que le aplica. Uno, haciendo la búsqueda en las entidades federativas, la sorpresa es que de las 32 entidades federativas, desde luego esto incluyendo el Distrito Federal como entidad federativa, solo hay 2 que sí establecen que el subsuelo es el dueño de la superficie, que son Coahuila y Puebla. Todos los demás son omisos en mencionarlo. ¿Y qué hace uno? Puede uno buscar en los capítulos donde regula la propiedad o de los bienes inmuebles, en la inteligencia que, bueno, si yo soy propietario de un inmueble conforme al Código Civil de tal estado, pues entonces seré propietario de lo que ese código dice que es ese bien inmueble. Entonces, si uno va a lo que se entiende por bienes inmuebles, que todos los códigos civiles estatales lo definen, pues va a encontrar que dice, se considera bien inmueble las construcciones adheridas al suelo, las cosechas, los drenajes, los aljibes, las líneas eléctricas. Entonces, se trata de construcciones que directamente están instaladas o inciden en el subsuelo. Entonces te permite inferir que al menos cierta porción del subsuelo le pertenece al superficie, pero con certeza nunca te lo dicen, salvo Coahuila y Puebla. Entonces, ese es un primer acercamiento que podemos hacer. El tema municipal, quiero aclararlo, los municipios, en las constituciones de los estados, e inclusive desde la propia constitución política, no tienen facultades para regular la propiedad directamente. Pueden regular el uso del suelo, que indudablemente va a pegar con el tema del subsuelo, pero ¿a quién le tocaría el subsuelo? No le toca a los municipios decirlo, le toca decirlo a las legislaciones estatales en su competencia estatal, o a la legislación federal en su competencia federal, o en su defecto al orden normativo constitucional, que ya vimos que se refiere a sustancias del subsuelo, pero no habla de la propiedad del subsuelo concretamente. Eso es. ¿Cómo sientes este juego? Me provoca mucho lo que dice Alejandro, y es evidente que en su tesis haya hecho una gran investigación. 2 cosas. Uno, es una pregunta. ¿Cómo regulan estos 2 estados el subsuelo? Porque uno de los temas que surgen de aquí es el subsuelo. ¿Cuánto subsuelo? Entonces no sé cómo lo regulan, que eso podría ser muy interesante verlo. Y segundo, aunque solamente 2 estados, las codificaciones de 2 estados, y los otros 30 entidades federativas, no lo regulan, creo que sigue manteniéndose la posibilidad de interpretación, que es lo que habíamos hablado. Aunque no lo regulan los otros 30, ¿significa que no hay propiedad del subsuelo porque no lo dicen? O se interpreta como si lo dijeran, es decir, está implícito el derecho de propiedad del subsuelo, aunque no lo mencionen, y aunque solamente 2 lo digan. Entonces, yo creo que volvemos un poco a los temas interpretativos en este punto fundamental, ¿no? Y claro, quizá hacer un comentario adicional. ¿Por qué la Constitución regula como regula esto? ¿Y qué pasa entonces con los códigos del derecho común?
yo entendería que la Constitución marca la base de la propiedad. Es correcto. Con el uso del término originaria. Aquí le va a permitir al constituyente, al representante de la nación, a la federación, a quien regule esto, le va a permitir regular la propiedad y decir hasta dónde realmente, en general, básicamente, le pertenece a una entidad que es la nación o la federación, la propiedad minera, la propiedad de hidrocarburos, la propiedad de yacimientos minerales o las aguas, y en otro sentido ya el legislador ordinario, federal o local, va a regular la propiedad como una especie de segundo piso, ¿no? Yo creo que el primer piso de regulación, la base es la Constitución, ¿no? ¿Por qué originaria? Bueno, pues porque esto le permite al detentador fundamental del poder, que es el constituyente, decir, esto es mío. Esto es mío, y prima lo originario, que es la propiedad social sobre la propiedad individual, a diferencia de la filosofía liberal del siglo XIX, ¿no? Digo, es verdad que el tema del subsuelo fue, en estos comentarios que están haciendo, pues fue uno de los grandes atractivos para que los españoles vinieran y buscaran la conquista de México, la riqueza minera. Sí, eso es de hecho, subsuelo, lo que dice el doctor es muy cierto, y es muy curioso que en el 17, considerando que si vale reducirlo de esta manera, el modelo económico porfiriano era actividad extractiva y agricultura de plantación. Y fue una explotación que resintió mucho al país, y tan es así que hasta causa acalorados debates. Entonces, qué curioso que en el 17, saliendo de ese esquema pues tan cansado para la nación, no haya dicho nada del subsuelo. Yo lo veo entonces como una confirmación de la nación, del legislador constituyente, diciendo, meto en orden en esto, estas sustancias son mías, porque son de utilidad pública, porque tienen relevancia, en el ámbito social tiene relevancia, por las razones que sean, pero en lo demás no me meto. Más aún, mantengo el viejo régimen del porfiriato. En el Código Civil del 84, pues inspirado en el Código Napoleón, se ve claramente, no recuerdo el artículo, pero bueno, lo establece, el dueño de la superficie también no es es dueño del subsuelo. Inclusive cuando realizaba la tesis me encontré con una tesis aislada de la segunda sala de 1934 y ya interpretó con el nuevo Código Civil del Distrito Federal, el del 32, que de hecho el Código Civil, bueno, el del 28 que entra en vigor en el 32. El 32 sí, y si uno lee una especie como de exposición de motivos que tiene el Código, pues es muy claro lo que están postulando, que se quieren desvincular de ese individualismo exacerbado. Pero por otro lado, y se erige este nuevo código. Y la Constitución toma ese código y según la Constitución, perdón, la segunda sala toma ese código a la hora de resolver sobre una concesión confirmatoria de una empresa petrolera. Entonces, era otro asunto, pero bueno, en la construcción argumentativa llega a decir, cuando el nuevo código del DF, que realmente es el mismo, es el que sigue vigente, ¿no? Cuando el nuevo código del DF establece que el propietario es dueño de la superficie, salvo que es dueño de su tierra, salvo lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, según la segunda sala en aquel entonces, dice que está confirmado entonces el principio del 84, lo cual es muy curioso porque están ellos diciendo que el nuevo código va a romper con esa línea individualista, y por otro lado lo confirma con base en el nuevo código lo que decía el viejo. Entonces realmente yo lo que leo ahí es lo que leo ahí es respeto a la propiedad privada. Sin embargo, las sustancias son de la nación, y como bien decía el doctor Ragosa, no solo se acababa en una reivindicación de estos recursos naturales, estas asignaciones para la nación. El famoso artículo 3º de la Constitución imprime las modalidades, las famosas modalidades a la propiedad privada, que privada más bien es particular, todos particulares. Entonces esas modalidades lo que se deben de comprender como la posibilidad que tiene el Estado soberano de limitar el uso, goce o disfrute de la propiedad cuando sí lo demanda el interés público. ¿Qué es el interés público? Bueno, como todos sabemos, es muy nuevo eso. Pero bueno, son las dos líneas, ¿no? Reivindico mis sustancias, las que me interesan, y aparte, función social de la propiedad, tengo ya la posibilidad de imponer modalidades. Por lo demás, ya no me meto. Y en ese sentido, te dejo tu subsuelo si no tienes las sustancias.
Ajá. Se podría entender así. La corte sí lo vio, pero bueno, fue tesis aislada y pues como tesis aislada de hace 80 años, ahí se quedó. Claro, claro. Oye, recuerdo alguna disposición, no me acuerdo si es alguna legislación local o legislación especial, en donde hablando de la explotación minera se decía exactamente lo opuesto, que el concesionario para hacer la explotación de los minerales tenía derecho al uso de la superficie. Es correcto. Lo que digo es un tema, otra vez voy a apelar un poco al tema fáctico. Ajá. Por más que hagamos la distinción entre el espacio subsuelo lleno de componentes, unos más valiosos y esos valiosos que serían las sustancias minerales, los hidrocarburos, no podemos ignorar que a veces el aprovechamiento de esas sustancias implica que tengas que ocupar la superficie. Por ejemplo, un beneficio minero a cielo abierto. Por más que la sustancia pueda diferenciarse del subsuelo en el que está, si no llegas por la superficie, pues no se va a poder. Entonces esto apunta a una idea que creo que es la que debe alumbrar la regulación de la propiedad inmobiliaria, que es superficie y subsuelo y aún espacio aéreo tiene una unidad trina indispensable. Tan es así que si desvinculas estos tres, es imposible hablar de un aprovechamiento real de ese bien. Ajá. Y más aún, voy a ir más lejos, si la regulación de la propiedad no ves unidad trina de estos de subsuelo, espacio aéreo y superficie, es casi como cometer una denegación del derecho de la propiedad, porque te doy chance de aprovechar la propiedad, pero ¿qué crees? El subsuelo no es tuyo, y entonces ¿cómo lo aprovecho? Ajá. Entonces la regulación que atiende a la propiedad tiene que atender esa unión trina. Voy a sacar el espacio aéreo porque finalmente podría ser materia de otro programa. Sí. El espacio aéreo pues está confirmada su propiedad en el párrafo cuarto del 27, pero subsuelo, como es omiso en decirnos, por eso es que atendemos a las regulaciones estatales, derecho común de las legislaciones estatales y derecho común de la legislación federal para buscarlo. Ahora bien, si uno amplía la búsqueda, porque a mí me pasó, no me lo encontré en el derecho común, salvo Coahuila y Puebla, entonces me metí a legislaciones, si decirlo, especiales, que serían de ordenamiento urbano, de desarrollo territorial, reglamentos de construcción, por ejemplo, el tema ecológico, remediación de suelos, en fin. Entonces, uno va a encontrar que estas materias, por su grado de especificidad, evidentemente regulan temas pues que dan respuestas a las materias para las que regulan, pero no regulan lo que nos ocupa a nosotros. ¿Quién es el propietario del subsuelo? No lo dicen, pero te permite una vez más inferir. Bueno, si a mí me están sancionando y me exigen que remedie el subsuelo, y a partir de que yo lo ocupé, pues en alguna me están diciendo, tú lo estás ocupando porque es tuyo, pero ahora lo remedias, y eso ya es interés. Entonces, todas estas legislaciones, tanto de derecho común como las especiales, nos están dando inferencias de que se está reconociendo implícitamente, como lo apuntaba el doctor Ragosa, a que sin decirlo, pues sí está confirmado. Jurídicamente nunca las desvinculan, entonces yo me atrevo a decir, están vinculadas tanto jurídica como fácticamente. Entonces, y a partir de eso es donde podemos encontrar al propietario del subsuelo, así que me ayudará el profesor Ragosa. ¿Quién es el propietario del subsuelo? ¿Es el de la superficie? ¿Qué opina usted, profesor? En principio, desde luego, yo interpretaría de breve intención eso. No está mencionado en la Constitución y en muchos ordenamientos, como nos lo aclara Alejandro, el propietario del subsuelo, ¿quién es? En principio podríamos inferir que el propietario de la superficie es el del subsuelo. Lo que pasa es que eso nos lleva también a ver si es propietario de esa unidad trina del espacio aéreo. En otro programa. Entonces, eso es otro tema. Está bien. Yo quisiera regresar un poquito al tema del siglo XIX en un sentido. ¿Cuál fue la importancia que tuvo la cuestión de la filosofía liberal en el tema de la regulación de la propiedad? ¿Quiénes podían ser propietarios? Bueno, los individuos, es verdad. Pero quizá valga la pena, y creo que sí lo vale, recordar que esta doctrina liberal tuvo un enorme impacto en el régimen de propiedad de grandes grupos de población que resultaron perdedores en el ámbito de la regulación de la propiedad con fundamento de la filosofía liberal. ¿Quiénes? Los indígenas. Esto nos llevaría al tema de las leyes de reforma, que vamos a expropiar, que vamos a nacionalizar. 1915. Exactamente, y más adelante la ley de 1915. Yo me encontré con una referencia a dos sentencias muy interesantes. Vallarta fue, en su calidad, condición, entiendo que presidente de la Corte,
que se desarrollaron, donde claramente se dijo, la tesis que se manejó durante aquella época, una es de 1879 y otra es de 1882, la tesis que se manejó fue las corporaciones y en particular los pueblos carecen de personería legal. Okay. No tienen posibilidad de ser propietarios. Estos fueron los grandes cambios que se dieron en la Constitución del 17, la propiedad comunal y la propiedad ejidal, que implica una reivindicación de derechos, digamos, para estos... Sí, y el 50% del país, aparte. Pero lo que es aquí muy significativo es los grandes perdedores con la filosofía liberal, además de la Iglesia, naturalmente, y sus propiedades, las comunidades indígenas, que son reivindicadas hasta la Constitución del 17. Si les parece, vamos a dar un espacio para la identificación de nuestro canal y enseguida regresamos con este interesante tema. No se vayan, aquí los vemos.